El video de esta semana lo vamos a dedicar a un tema bien interesante, que es cómo llevar a una empresa hacia adoptar tecnologías BIM. Si tenemos una empresa que en este momento está trabajando en 2D y queremos implementar procesos 3D, procesos BIM, ¿cómo hacemos? ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta? ¿Qué cosas tenemos que hacer? Entonces vamos a hablar un poco de eso en este video. Hemos decidido entonces que queremos BIM en nuestra empresa. ¿Por qué? Bueno, porque actualmente si uno trabaja en arquitectura, construcción o en cualquiera de esos campos, parece que BIM es obligatorio. O bueno, en realidad lo que andan diciendo es que Revit es obligatorio, no tanto tecnologías BIM. Actualmente se le está dando más énfasis a lo que es implementar Revit en las empresas versus implementar procesos BIM. Entonces surge la pregunta, bueno, ¿cómo hacemos para implementar un proceso BIM en una empresa si nunca antes lo hemos hecho? Lo primero que tenemos que hacernos es las tres preguntas clave. ¿Por qué? Porque BIM, bueno, nos pueden decir que es algo obligatorio y que es algo que tenemos que adoptar, pero realmente lo es. Eso depende de cada empresa y el sector en el que se desenvuelva. Y lo primero que tenemos que hacer es reflexionar acerca de tres preguntas básicas. Primero, lo quiero. ¿Tengo BIM? ¿Realmente quiero implementar BIM? ¿Necesito implementar BIM en mi empresa? Y además me genera dinero implementar BIM en mi empresa. Porque al fin y al cabo el objetivo de todas estas tecnologías no es simplemente implementarlas por implementarlas, sino implementarlas para que nos generen más dinero en nuestra empresa. Entonces lo primero que tenemos que hacer es analizar estas tres razones para tener BIM en nuestra empresa. Si alguna de ellas es cierta, pues puede valer la pena llevar a cabo un proceso de implementación de BIM. Ahora específicamente, ¿por qué ocupamos entrar en tecnologías BIM? Y ponga mucha atención a que yo estoy planteando esto como preguntas, no como afirmaciones. Hay muchas personas allá afuera que les van a plantear esto como afirmaciones. Les van a decir, ustedes ocupan BIM porque su competencia ya lo está haciendo, porque lo van a hacer, porque sus clientes lo exigen. En realidad yo se los planteo como dudas, como posibilidades, porque como les decía al inicio, dependiendo del sector en el que trabajen y de la actividad que hagan, puede que alguna de estas sea cierta, puede que no sea cierta. Entonces, ¿por qué ocupamos meternos en BIM? Tal vez porque nuestra competencia ya lo está haciendo y ocupamos hacerlo para no quedarlos atrás. O tal vez porque nuestra competencia lo va a hacer. Sabemos que ya están buscando licencias, que están buscando esos conocimientos. Puede ser también que nuestros clientes nos exijan implementar un proceso BIM o que veamos que en el futuro cercano van a empezar a exigir este tipo de procesos BIM. También es válido decir que ocupamos BIM para mejorar nuestros procesos internos, que estamos viendo una ventaja en nuestra empresa de incorporar estas tecnologías para hacer más eficiente el proceso de diseño o de transmisión de información o algo por el estilo. O simplemente puede ser que nos queramos meter en BIM porque queremos innovar y probar algo nuevo, que tampoco es una mala razón para hacerlo. Ok, ¿qué podemos obtener con BIM? Y estas son algunas ideas respecto a ventajas que podrían tener en sus empresas si incorporan procesos BIM. Bueno, primero ahorros en los procesos. Evidentemente el incorporar BIM y tecnologías 3D a la hora de diseñar o desarrollar trabajos en arquitectura y construcción significa ahorros, porque obtenemos más información y más productos con menos esfuerzo. Puede que se nos abran segmentos de mercado nuevos, segmentos que actualmente son muy ineficientes en el mercado. Puede que nosotros incorporando tecnologías BIM en nuestras empresas los podamos hacer muchísimo más eficientes y podamos ser mucho más competitivos en esos segmentos de mercado. También en muchos casos los procesos BIM pueden usarse para promocionar productos. Por ejemplo, en el caso de BIM Object pueden encontrar piezas de maquinaria, pueden encontrar accesorios, tuberías, todo tipo de cosas que se pueden ocupar para los modelos tridimensionales. Y vean que todos estos elementos tienen una marca específica, tienen un modelo específico. Entonces, generando este tipo de componentes para tecnologías BIM, si nosotros somos un distribuidor de algún producto en particular, podríamos promocionar nuestros productos y sucedería parecido a los bloques de AutoCAD. Lograríamos, teniendo objetos 3D que puedan usar los diseñadores, que los diseñadores nos especifiquen en sus proyectos más a menudo. También con BIM, por supuesto, podríamos tener clientes más satisfechos con los productos que les generamos.
Y de hecho, este es uno de los puntos más importantes que deberíamos tener en cuenta a la hora de decidir si nos conviene o no implementar tecnologías BIM, la satisfacción de nuestros clientes. Una de las primeras cosas que tenemos que analizar es si al cliente le interesa o si el cliente lo está pidiendo. Hay muchos casos en donde tenemos clientes a los cuales les es indiferente si nuestra empresa trabaja en BIM o no, porque simplemente la información, los productos que ellos requieren, no necesariamente tienen que estar en 3D y al cliente no le interesa que esté en 3D. Entonces, meter estos procesos en nuestra empresa creyendo que le van a agregar valor al cliente no necesariamente va a ser una nueva estrategia. Ahora, puede ser que el incorporar procesos BIM a nuestra empresa genere productos importantes, nuevos e innovadores que le puedan atraer al cliente. Cosas que nunca antes hemos ofrecido y que el cliente diga, eso estaría muy bien que me lo ofrezcan. Entonces esa podría ser una razón que le agregaría valor al cliente si nosotros incorporamos BIM en nuestra empresa. Y una razón indirecta, pero que no deja de ser importante para incorporar BIM en nuestra empresa, es, por supuesto, mejorar tiempos de respuesta, precisión en el trabajo y comunicación. Son cosas a lo interno de nuestra empresa, pero que al final van a resultar en un mejor producto que le estamos entregando al cliente. Y eso va a significar clientes más satisfechos que van a volver donde nosotros más a menudo. Bien, entonces digamos que ya tenemos decidido que nos conviene implementar BIM en nuestra empresa. Hemos evaluado las necesidades de nuestros clientes, hemos evaluado el mercado y nuestras posibilidades y decidimos que sí, que queremos seguir adelante con un proceso BIM en las empresas. Entonces, lo primero que tenemos que decidir para este proceso es qué parte de BIM queremos explorar. Porque si revisan el tutorial de qué es BIM en este mismo canal, verán que BIM no es solo Revit, ni tampoco Revit necesariamente es BIM. BIM no es solo software y manejo de ese software, sino que es muchísimas cosas más. Es todo un proceso que hay que implementar dentro de nuestra empresa y nuestro proceso productivo. Sin embargo, no es malo empezar por el software. Al fin y al cabo, en la mayor parte de los casos yo he visto que lo que atrae a la gente hacia las tecnologías BIM es precisamente el software. Se ponen a jugar con Revit, se ponen a jugar con Tekla, con alguno de esos programas y le van encontrando aplicaciones y aplicaciones y aplicaciones dentro de las empresas. Entonces no necesariamente es un mal punto para comenzar. Y recuerden que en el ecosistema de arquitectura, ingeniería y construcción hay un montón de software diferente con el que podemos hacer un montón de cosas diferentes. Y por eso les digo que el BIM no se reduce únicamente al tema de Revit, sino que hay toda una variedad de software y toda una variedad de programas que nos pueden ser útiles en nuestras empresas y a los cuales les podemos encontrar una verdadera aplicación en lo que hacemos a diario. Recuerden que en BIM se manejan tres productos básicos. Primero, manejamos visualizaciones, o sea, hay modelos que nos pueden servir para visualizar las cosas y entenderlas más rápido y entenderlas mejor y lograr también que otras personas las entiendan mejor. También tenemos un segundo producto que hacemos con procesos BIM que es los modelos 3D. Puede que no solo queramos visualizar, sino que también nos interese meternos en el campo de generar nuestros propios modelos tridimensionales, que es lo que hacen la mayor parte de las empresas de diseño. También hay otro producto que le funciona a algunas empresas que tienen nichos muy específicos de mercado, que son los análisis especializados que se pueden hacer a partir de modelos BIM. Entonces, cualquiera de estos tres campos podríamos explorar a ver qué posibilidades tiene nuestra empresa dentro de cada uno. Puede que simplemente digamos, voy a quedarme en visualización. O puede que digamos, me interesa y me sería útil meterme en modelado 3D. O si somos una empresa especializada, puede que digamos, en realidad no me sirve para nada ni modelado y no me sirve mucho visualización. Pero hay un tipo de análisis que yo realizo en mi empresa que a partir de un modelo tridimensional y de información BIM sería muchísimo más fácil y muchísimo más eficiente desarrollarlo. Ahora en esto hay un tema importante que es la visualización. Y aquí les quiero dar un tip si están apenas empezando en este tema, que es que la visualización de modelos 3D BIM actualmente es gratis. Mucha gente piensa que tiene que comprar licencias de software y hacer un montón de enredos para entrar en el campo del BIM.
Pero algo importante es que la parte de visualización actualmente es gratis. Lo más simple, que es ver un modelo, entender el modelo, poder analizarlo en pantalla, se realiza con software gratis, ya sea Navisworks Freedom o Tekla BIMsite, dependiendo de la tecnología que estén usando. Entonces, si quieren empezar apenas a experimentar algo de BIM, ver qué se puede hacer, entender un poco los modelos, pues yo les recomendaría exploren software de visualización como el Navisworks Freedom, el Tekla BIMsite y empiecen por implementar esa etapa muy simple. Simplemente exploren el poder decirle a un cliente, no hay problema si usted me envía un modelo tridimensional. Envíenme un modelo tridimensional en formato Navisworks Freedom o en Tekla BIMsite, compártame el modelo tridimensional y yo le voy a poder aceptar y aprovechar esa información. Ese puede ser un paso inicial muy interesante que podrían tomar en sus empresas. Ahora, si deciden ir más allá y ya quieren implementar un proceso informal en sus empresas, ¿qué pasos hay que seguir? Bueno, aquí les doy una estrategia general que pueden seguir para explorar la implementación de procesos BIM en sus empresas. Primero tienen que ver qué quieren hacer. Y recuerden que esta es una de las partes más importantes en cualquier proceso, no solo de implementación de BIM, sino de implementación de cualquier otra cosa en sus empresas. ¿Qué es exactamente lo que quieren hacer? Analicen los procesos que quieren llevar a cabo, analicen cuál es el producto final que quieren lograr y cómo se va a ver ese producto cuando esté terminado. Y diseñen un plan de prueba con ese objetivo específico. Puede que ustedes digan, quiero llegar mi empresa en una primera etapa al punto donde todos mis diseños de viviendas unifamiliares los trabajo con BIM y con software tridimensional. Entonces, ese es su objetivo específico que van a perseguir en este proceso. Segundo paso, analicen qué está usando el mercado. Y esta es una de las partes más importantes a la hora de explorar procesos BIM. Como vimos hace unos minutos, en el ecosistema de software que usamos en arquitectura e ingeniería hay un montón de programas diferentes y ahora hay un montón de programas que soportan modelos tridimensionales de todos los formatos imaginables. Pero antes de empezar a elegir aleatoriamente software y a decirle a la gente de la oficina, vaya, explore esto y vamos a ver cuál se ve más bonito, lo que tenemos que hacer es empezar a preguntar qué está usando el mercado. ¿Qué software están usando nuestros clientes? ¿Qué están usando los demás diseñadores? ¿Qué está usando nuestra competencia? Incluso qué software se está usando o se está planeando utilizar a nivel de instituciones públicas que puedan recibir nuestros diseños para temas de permisos, para temas de trámites o demás cosas. Tenemos que investigar qué software están usando ellos para no aislarnos. Porque si todo el mundo está usando, por ejemplo, Revit y nosotros decidimos irnos por Tekla Structures, pues automáticamente nos acabamos de disparar en el pie, porque un software no es compatible con el otro y entonces nosotros vamos a generar un montón de productos que los demás participantes en todo el proceso de diseño y construcción van a tener problemas para leer. Entonces, como les decía, no está mal empezar por el software, pero analicen bien cuál software específicamente quieren implementar. Implementen Revit, implementen Tekla, dependiendo del mercado que tengan. Y analicen, como les decía, sus clientes. Tengan en cuenta que si ustedes tienen clientes que estén en regiones del mundo donde se trabaje principalmente Tekla, aunque ustedes estén en una región donde el producto que domine sea Revit, puede ser necesario incorporarse más bien con Tekla Structures, dependiendo de sus clientes. Siguiente paso, tienen que entender el proceso que llevan a cabo en sus empresas. ¿Qué información reciben? ¿Qué es el proceso que llevan a cabo en sus oficinas y qué productos generan? ¿Cómo hacen todo eso? Ese es un análisis muy importante por el cual tienen que empezar para poder entender cómo pueden ir incorporando el BIM en ese proceso. Si ustedes se van únicamente por lo que les muestran los videos promocionales del software, por lo que les dicen los vendedores que pueden hacer, por lo que les dicen los consultores que pueden hacer, van a encontrar que empiezan a explorar un montón de avenidas y un montón de posibilidades que en realidad no se acoplan con los procesos de su empresa y se les empiezan a generar un montón de conflictos, un montón de problemas
para incorporar el software en sus procesos. Entonces, la primera parte más importante es entender los procesos que llevan a cabo en sus empresas y que les generan el dinero en sus empresas, porque es ahí donde hay que enfocarse y donde hay que compatibilizar estas tecnologías para poder usarlas. Decidan en qué punto les funciona más probar BIM. No necesariamente tiene que ser en toda su empresa, ni en todos sus procesos productivos. Como les decía hace unos minutos, puede que ustedes digan, únicamente voy a probar estas tecnologías BIM o estas tecnologías 3D en mis productos que sean viviendas unifamiliares y de menos de $100,000, por decir algo. Y entonces seleccionan un punto muy específico en donde van a probar BIM. Eso les evita varias cosas. Primero, les reduce la complejidad de la implementación y del diseño de su proceso BIM. Si solo tienen un pequeño segmento de la empresa en donde quieren probar el BIM, la prueba se va a hacer mucho más fácil a si ustedes dicen no quiero que la totalidad de mi empresa pase a BIM. Recuerden que no pueden cambiar todo al mismo tiempo. No van a tener ni recursos, ni tiempo, ni paciencia para cambiar toda su empresa simultáneamente a procesos BIM. Enseguida, una vez que tienen todo eso, entiendan los recursos de equipo, recursos de personal y de conocimientos. ¿Qué tienen en este momento y qué ocupan? Y en este caso es donde es muy útil pedir ayuda a otras personas. Hablen con otras empresas en su sector, hablen con las cámaras locales de su gremio, hablen con instituciones que estén manejando este tipo de procesos e incluso busquen alguna otra asesoría con consultores especializados para entender qué es lo que ocupan para llevar a cabo ese plan que ustedes quieren hacer. Y recuerden, por supuesto, que conocimiento no necesariamente implica gastar miles de dólares en consultores y capacitaciones. Hay empresas que entran de lleno a buscar consultores, a buscar cursos, a mandar a gente a hacer capacitaciones y a hacer todo tipo de cosas y al final terminan con una factura inmensa simplemente para hacer unas pruebas iniciales del software. No hay que complicar tanto las cosas. Muchas veces uno puede empezar a probar e implementar estas cosas, pues buscando en fuentes de internet, cursos en línea, videos en línea, cosas que los orienten un poco al respecto. Fijen un plazo a la prueba. De mi experiencia yo les digo que 6 meses a un año es una buena meta. Menos que eso, dependiendo de su empresa, pueden tener problemas de falta de tiempo por la complejidad del proceso. Implementar un proceso BIM en una empresa no es nada fácil si no tienen experiencia antes con ese tipo de procesos. Entonces recuerden que va a haber una etapa inicial donde van a tener que investigar el mercado, investigar los productos, darle forma a su plan de implementación. Después una etapa donde van a tener que comprender cómo unir una cosa con otra dentro de la empresa, qué es lo que hace el software, qué productos genera, cuáles de esos productos me sirven, cuáles no me sirven. Todo eso toma tiempo y generalmente el tiempo que se requiere es ese. Si la empresa va muy rápido y tiene un proyecto de implementación muy simple, pues 6 meses podría ser suficiente para ver algunos resultados iniciales. En otros casos, donde las empresas no tienen ni idea y son empresas muy complejas con muchos procesos, pues un año o más podría ser la meta requerida para la prueba de los procesos BIM. Asignen recursos a su proceso BIM. Recuerden que ese es un paso importantísimo. Si tienen un proyecto de prueba o un plan de implementación de BIM en sus empresas, pero no le asignan recursos a ese plan, sino que lo dejan ahí flotante a ver quién lo quiere tomar o en qué momento se les liberan recursos para asignar a ese proyecto, pues se les va a quedar indefinidamente esperando el proyecto de implementación. Lo mejor es, una vez que han decidido que quieren hacer ese plan de implementación, pues asignen recursos suficientes para llevarlo a cabo en el plazo que ustedes decidieron. Y recuerden siempre que hay recursos de estrategia y recursos operativos en todo proceso de implementación y no son lo mismo. Muchísimas empresas cometen el error al implementar este tipo de tecnologías de decir los primeros que tienen que estar metidos en este proyecto son únicamente gerentes, únicamente directores. No me interesa meter dibujantes, ni ingenieros de proyecto, ni nada a este proceso. Y resulta que terminan con un montón de gente que maneja muy bien la estrategia de los procesos, pero que en realidad no tiene interés
en la parte operativa. Y es ahí donde uno ve que a las capacitaciones de usar software como Revit llega un montón de gente que probablemente costó un montón de dinero enviarla ahí y al final no aprende mucho en la capacitación. Hubiera sido mejor alternativa mandar a gente del departamento de diseño o del departamento de modulación de productos a esa capacitación. Entonces recuerden siempre que en estos procesos BIM hay recursos de estrategia, que son sus gerentes o supervisores de departamentos, que más o menos les van a definir cómo puede irse llevando a cabo y les pueden monitorear el cumplimiento de objetivos de esos procesos BIM dentro de sus departamentos. Y después están los recursos operativos, que es la gente que va a manejar el proceso, la gente que va a manejar el software, la gente que va a generar la información, que va a recibir e interpretar esa información. Tienen que tener un balance entre esos dos tipos de recursos para que el proceso no se haga puramente operativo, o sea, que no sea exclusivamente juguemos con software el día entero, ni tampoco que se vuelva una cuestión puramente de estrategia, de yo defino lineamientos generales, pero no me meto a aprender cómo usar el software. Tienen que tener un balance en la asignación de recursos. Bien, esos son los pasos básicos que deberían seguir a la hora de tratar de hacer un proceso de implementación en una empresa de tecnologías BIM. Ahora, lecciones importantes que he aprendido con el tiempo y que les comparto si quieren incorporar estos procesos en sus empresas. Primero, sean realistas a la hora de fijar los objetivos. Ocurre demasiado en esto del BIM que la gente ve un montón de anuncios, un montón de productos, un montón de materiales publicitarios en YouTube y entonces se hacen una idea de que van a convertirse en un estudio internacional de diseño tridimensional y hacer cosas absolutamente fantásticas con tecnologías BIM. Y en realidad no están ni a una cuarta parte del nivel que se requiere para hacer ese tipo de cosas. Entonces tienen que ser realistas al fijar sus objetivos. Si no tienen ni la más mínima idea de lo que es BIM y apenas quieren empezar a probar y experimentar a ver qué se puede hacer con eso, pues fíjense ese como su objetivo. No se fijen empezar a generar el 100% de sus productos con tecnologías BIM en un plazo de un mes, sino que simplemente fijen como objetivo, quiero explorar, quiero ver qué hay. Luego, sean realistas a la hora de afectar los procesos. Como les decía anteriormente, no todo pueden cambiarlo al mismo tiempo. Elijan un proceso puntual, pequeño y manejable para hacer las pruebas iniciales y después, si les funciona ahí, pues vayan incorporando otros procesos dentro de las tecnologías BIM. Pero no traten de cambiar todo su departamento o toda su empresa a estas tecnologías de un solo, porque no van a lograrlo. Después, sean realistas al medir los resultados. No sean ni demasiado optimistas ni demasiado severos, ¿verdad? Como les decía, si se guían por lo que les dice la publicidad, por lo que les dicen los vendedores, pues van a terminar con expectativas totalmente irreales de lo que pueden lograr en su empresa en un corto plazo. Igual, si no le dan la importancia suficiente a los resultados obtenidos, pues van a terminar dentro de un año con 12 meses de personal y de recursos invertidos y sin ningún resultado en concreto. Entonces recuerden lograr ese balance, no ser demasiado optimistas, no ser demasiado severos a la hora de medir los resultados. Y después sean realistas a la hora de asignar recursos. Recuerden que hay que invertir tiempo y probablemente tengan que invertir algo de dinero para implementar estos procesos BIM en sus empresas. Dependiendo de los objetivos y las expectativas que se fijaron, tienen que asignar recursos según corresponda. No pueden esperar que un proceso camine solo y que en un mes ustedes tengan todo un sistema de BIM implementado en sus empresas si no asignaron nadie permanentemente a ese proyecto. Si simplemente están esperando a que alguien tenga tiempo por ahí para atenderlo. Entonces recuerden asignar los recursos que sea necesario. Otras cosas importantes que les puedo decir de estos procesos. Primero, el paso de 2D a 3D es complicado. Si uno tiene una empresa que viene trabajando en 2D, usando AutoCAD, usando ese tipo de software que trabaja en un plano, pues pasar a 3D, donde ya empiezan a jugar muchísimas más variables espaciales y muchísimas más cosas de información, de tipos de elementos y demás, va a ser complicado. No es algo fácil y no esperen que sea fácil.
hay un periodo de transición en donde uno está precisamente con esa barrera al frente y en donde parece que nada es comprensible, que uno no logra nada, que uno no entiende nada. Eso es totalmente normal y es precisamente el proceso de adaptar la mentalidad de un formato 2D hacia un formato 3D. Van a ver que llega un momento donde empiezan a comprender la lógica de cómo funcionan esos procesos 3D y a partir de ahí se vuelve muchísimo más fácil. Una vez que han superado esa barrera inicial, el proceso de entender cómo funcionan estos software y cómo funcionan las metodologías BIM se vuelve muchísimo más directo y muchísimo más fácil. Y por supuesto, no solo el paso de 2D a 3D es complicado, el ajuste de procesos es aún más complicado, porque es ahí donde empezamos a afectar a un montón de personas, de un montón de departamentos que tienen que cambiar lo que hacen para compatibilizarse con lo que nosotros hacemos. Entonces, ese ajuste de procesos es aún más complicado. Téngalo por seguro que van a encontrar resistencia y lo que hay que hacer es simplemente saber manejar esa resistencia de la manera apropiada según nuestras empresas para eventualmente llegar a un proceso conjunto con las demás personas. Probablemente tengan que mantener procesos paralelos durante un tiempo. Por ejemplo, si están trabajando temas de diseño, temas de presupuestación o de planeación, usando software BIM, usando Revit, Tekla, cualquiera de esos, van a tener que mantener procesos paralelos un tiempo donde hay unas personas haciendo las cosas de la manera tradicional, otras personas están usando herramientas BIM. Eso no tiene nada de malo y más bien es totalmente recomendable para poder hacer un chequeo cruzado de resultados. Si están trabajando, por ejemplo, diseño estructural, es muy importante que haya un equipo de trabajo que esté desarrollando los diseños de forma tradicionales, de una manera en que ustedes confían y saben que les está dando resultados correctos, y paralelamente que otro equipo de personas desarrolle el mismo proyecto en software BIM o en software 3D para poder ver qué resultados dan y cómo les comparan uno con los otros. Es muy peligroso tomar un proceso y simplemente lanzarlo a trabajarse en 3D, a trabajarse en software BIM, porque no tenemos manera realmente de comprobar si lo que estamos haciendo es correcto y si los resultados que estamos obteniendo son los adecuados. Entonces no se asusten si durante algún tiempo tienen que hacer los dos caminos paralelamente para comprobar uno con los otros. Otra lección muy importante que tienen que tener en cuenta a la hora de implementar procesos BIM. Bueno, el BIM está lejos de ser perfecto y no les va a solucionar el 100% de sus problemas. Eso ténganlo por seguro y es una realidad que cualquier persona que tenga suficiente experiencia les puede corroborar. Las tecnologías BIM, a pesar de que tienen muchísimos años en el mercado y se han ido perfeccionando poco a poco, no son perfectas todavía. Y todavía hay muchos problemas que no se han llegado a solucionar, especialmente en lo que es tomar información de alguna fuente y trasladarla a un software BIM y después tomar información del software BIM y trasladarla a esa otra fuente. Esos pasos de información tienden a ser muy complicados todavía en el mundo del BIM. Igualmente hay problemas que simplemente no se han solucionado en el caso del BIM. Y por ejemplo, les pongo un caso concreto, que es el caso de infraestructura. Aunque Revit modela muy bien en tercera dimensión y hay mucha gente que hace cuestiones de infraestructura en Revit, no se ha solucionado el 100% de ese tema de infraestructura y todavía muchísimos diseñadores no han hecho el salto a Revit porque no les sirve para lo que hacen, que es diseño de carreteras, diseño de puentes, de tuberías, ese tipo de cosas. Y después, otra lección importante relacionada con esa es que no traten de solucionar el 100% de sus procesos con BIM. Pueden explorar a ver en cuáles procesos les sirve incorporar tecnologías BIM, pero no pretendan que el 100% de su proceso de diseño, de principio hasta fin, sea basado en tecnologías BIM, porque van a encontrar que hay muchos procesos que se vuelven ineficientes en ciertas tecnologías BIM y que se vuelven mucho más eficientes si los hacen de la manera tradicional. Me recuerdo el caso de unos diseñadores estructurales que en algún momento me estaban explicando que ellos tenían una serie de scripts y de macros en Autolisp para trabajar en segunda dimensión la modulación de los elementos y entonces para ellos generar
un plano de una fundación, era cuestión de meter 4 números en un script y el script hacía el resto y les aparecía la fundación dibujada en términos de 20 segundos. En cambio, hacerlo en Revit significaba para ellos 3, 4, 5 veces más tiempo invertido porque no tenían esa misma facilidad de automatizar los procesos dentro de Revit. Entonces, el 100% de los procesos probablemente no los van a llegar a solucionar con BIM. Y tengan mucho cuidado al evaluar la manera en que solucionan en BIM las cosas. Siempre tengan presente que la mejor solución podría ser la que vienen usando. Si meter BIM en cierta parte de su empresa resulta significativamente más complicado que hacerlo como siempre lo han venido haciendo, pues síganlo haciendo como lo vienen haciendo. Ahí no hay que darle muchas vueltas, no hay que complicarse más allá de lo que sea necesario o de lo que sea rentable en nuestras empresas. Y si les funciona la prueba inicial del BIM, no olviden seguir adelante con el proyecto. Muchas empresas encuentran que sí, que es muy útil el BIM y ahí se quedaron. Nunca lo incorporaron porque les dio pereza por la cantidad de resistencia que encontraron de la gente o porque no lograron orientarse bien en cuanto a cómo sacar el presupuesto ni cosas así. Entonces, no olviden seguir adelante con la mejora continua de esos procesos si ven que les sirve incorporar BIM, porque esa es la manera de lograr incorporar BIM en una empresa. Uno llega con un punto inicial, fácil de analizar, donde es fácil de lograr resultados, y luego va agregando otras partes de la empresa, otros procesos de la empresa a ese proyecto de mejora. Y cuando ven, pues ya tienen toda su empresa trabajando con procesos BIM, o por lo menos la mayor parte de la empresa trabajando en esos procesos. Pero es necesario llevar a cabo ese proceso de continuamente estar buscando posibilidades y estar analizando oportunidades en la empresa de meter este tipo de tecnologías. Bien, y este es más o menos un resumen corto de algo muy complicado que es implementar procesos BIM en una empresa que todavía no los tienen. Acá vimos algunos temas de incorporación del proceso, de cómo pensar el proceso de implementación de estas tecnologías en nuestras empresas y vimos en concreto algunas lecciones del mundo real que pueden usar a la hora de implementar estos procesos en sus casos. Ahora lo que queda es sentarse y ver cómo aprovechar este conocimiento en sus empresas y cómo analizar si realmente les conviene transicionar a tecnologías 3D o tecnologías BIM para su negocio particular.